Principios generales de la psicología analítica. Número 1. Los opuestos y la autorregulación de la psique. Según la teoría junguiana, para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales, al resolverse, producen un desarrollo en el individuo. Jung estaba convencido a sí mismo que la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. De esta manera, cuando se produce una polaridad o unilateralidad en el reino consciente de un individuo, su inconsciente reacciona de inmediato, en sueños o fantasías, intentando corregir el desequilibrio que se está produciendo. Número 2. La estructura de la psique. Se puede representar topológicamente el modelo junguiano de la psique como una estructura circular, compuesta por 3 partes. Una pequeña sección es la conciencia, una segunda capa más grande es el inconsciente personal y luego está una inmensa porción que constituye el inconsciente colectivo. El yo está situado en los límites entre la conciencia y el inconsciente personal. Según su teoría, este último estaría conformado por los complejos, mientras que el inconsciente colectivo lo estaría por los arquetipos. Entre los complejos y los arquetipos, Jung siempre vio una relación funcional muy estrecha, pues concebía los complejos como personificaciones de los arquetipos. Número 3. El inconsciente personal. Para la psicología analítica, el yo es el centro de la conciencia y surge desde las primeras fases del desarrollo a partir del arquetipo del sí mismo, que es el verdadero centro de toda la personalidad. Así que el yo no es de ninguna manera el ente rector de la psique, sino apenas un complejo más, que tiene el único privilegio sobre los demás complejos de poseer el sentido de la identidad. No obstante, el yo es un componente de gran importancia, ya que le da al individuo la conciencia de existir, el sentimiento de identidad personal. Estando el yo situado entre los dos mundos, el exterior y el interior, se explica que una diferencia fundamental que se presenta entre la personalidad de los individuos es que para unos lo externo es lo más importante, los extrovertidos, mientras que para otros lo es su propio mundo interior, introvertidos. El yo, además, es el organizador de las 4 funciones psicológicas ya mencionadas, lo que significa que el yo es también el portador de la personalidad. El inconsciente personal es para la psicología analítica el resultado de la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad. Este inconsciente es mucho más amplio que el freudiano, pues no contiene solo reprimido, sino además que no se piensa. Lo olvidado, lo subliminal, lo presentido, etc. Como se menciona, las unidades funcionales del inconsciente personal son los complejos. Número 4. Los complejos. La psicología analítica entiende los complejos de forma diferente a como los comprendía Freud. En contraste, Jung consideraba que los complejos no eran algo patológico, sino que representaban partes esenciales de la mente, estando presentes en todos los seres humanos, tanto las personas sanas como las enfermas. Lo que más llamaba la atención de Jung sobre los complejos era su autonomía, pues parecen actuar a veces de manera independiente del yo, y como si estuviera una personalidad propia. En estados normales, esa autonomía cobra vida propia para producir los lapsus cotidianos. Pero en estados alterados, esta autonomía puede manifestarse como las voces y visiones alucinatorias que escuchan los esquizofrénicos, como los espíritus que controlan a los mediums, trance, o como las personalidades múltiples en casos de histeria. Consideraba que los complejos son inevitables y provocaban de manera normal los grandes estados de ánimo, tanto los sufrimientos como las grandes alegrías, convirtiéndose en la verdadera sal de la vida.
Número 5. El inconsciente colectivo. Jung derivó su teoría del inconsciente colectivo de fenómenos psicológicos que encontró en la psique de sus pacientes, los cuales no podían ser explicados con base en la experiencia personal. Fruto del olvido o de la depresión, descubrió además que varios de estos contenidos guardaban similitudes con temas mitológicos y religiosos del pasado cultural de los pueblos, sin que hubiera una referencia individual que los explicara. Eso los llevó a pensar que se trataba de la infancia de componentes colectivos que podían manifestarse de manera simbólica en eventos especialmente intensos de la vida de los individuos. En sus primeras obras, Jung dijo que el inconsciente colectivo estaba conformado por imágenes primordiales que provenían de la historia pasada de la humanidad, para evitar que se malinterpretara su afirmación en el sentido de que las experiencias arquetípicas se podían grabar en la psique. En 1946 estableció una diferencia entre arquetipo en sí y representaciones arquetípicas. Número 6. Los arquetipos. De manera esquemática, podría pensarse en los arquetipos en sí como una especie de imágenes en potencia y de contenedores temáticos sin contenidos. Es decir, en sí mismos los arquetipos son solo tendencias y entes potenciales. Jung los definió como factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en ciertas imágenes, pero de tal forma que solo se puedan reconocer por los efectos que producen. En tanto, las representaciones arquetípicas serían las variaciones personales que se remiten a esas formas básicas que son los arquetipos en sí. Estos planteamientos son completamente compatibles con el enfoque de los etólogos, como Lorenz, que sostiene que cada especie animal está dotada de un repertorio de comportamientos, por ejemplo, los comportamientos específicos que desarrolla un ave para construir un nido, disponibles en su sistema nervioso central para activarse en tan pronto como se encuentren los estímulos apropiados en el entorno. Con los arquetipos sucede algo parecido. Representan la posibilidad de que ciertas ideas, percepciones o acciones sucedan ante determinadas circunstancias del entorno. De esta manera, los arquetipos predisponen al ser humano a enfocar la vida, a vivirla de determinadas formas de acuerdo con las pautas anticipadas previamente dispuestas en la psique. Muchos de estos arquetipos se relacionan con situaciones típicas de la humanidad. Como el proceso de desarrollo interior es también un hecho típico del ser humano, son especialmente importantes los arquetipos de la individuación.